Una pasión, el automovilismo. Una marca, Citroën. Dos elementos que simbolizan un nombre. Jorge Solari, nuestro invitado de hoy, que nos introduce en esta nota en los comienzos en el automovilismo y en nuestra zona. Prácticamente desde que me inicié en un taller mecánico a los 15 años, siempre me gustaron los fierros en forma de deporte. Eh, bueno, cuando era muy joven tuve poca posibilidad de correr en Buenos Aires, prácticamente dos o tres carreras, y cuando llegué a Esquel sí se presentaron las posibilidades, al principio preparando los autos que corrían, los Citroën que corrían en aquel momento, hasta que en un momento Eduardo de Bernardi me compró un auto, que es el que tengo actualmente. Eduardo me compró el auto y bueno, yo se lo fui pagando de a poco. eh, y bueno, esa fue la forma que me inicié. Él me dijo, vos tenés que tener un auto para correr y así fue como empecé a correr en Esquel, verdaderamente me inicié en Esquel. Han pasado ya 20 años, 2 décadas. ¿Cómo era la época del automovilismo aquel? ¿Cómo veías vos que llegabas nuevo, quizás comparado con esta realidad que vive el automovilismo hoy? Bueno, en aquella oportunidad eh, estaba el circuito de Vialco, eh, ahí sí, se hacían el centro del automovilismo, era ahí cuando yo llegué. Anteriormente estaba el circuito de Nahuelpan, que yo no lo conocí. Eh, Ahí se corrían de la categoría nuestra, por ejemplo corría Tito Gervasini con la furgoneta, Kike Alonso con un Citroën de la calle, y bueno, los chicos, por ejemplo, Silvia Fernández, eh, Alegre, que también tenía un Citroën, corría, Mansell, eh, todos, gente directamente al Citroën se le daba vuelta a los faroles y se sacaba el asiento atrás y se corría. Prácticamente no tenían preparación los autos. Después corría en las otras categorías más grandes, que corrían FIA 128, Charlie Hughes, bueno, ahora no me acuerdo otros nombres, Luis de Bernardi, corría también con un FIA 1500. Bueno, se hacían dos o tres categorías como para amenizar el automovilismo en la tarde. Y era diferente porque prácticamente los autos eran estándar, no tenían ningún tipo de preparación, y ahí del circuito si uno cargaba las cosas y se iba a la casa con el auto, ¿no? Con escasa tecnología, pero con mucho empeño, llegaba la época de medirse con competidores fuera de nuestra ciudad. La primera vez que de acá, yo por lo menos de Esquel salí a correr fue con Eduardo de Bernardi, una vez que corrimos un rally que se hizo Esquel, perdón, Bariloche, Esquel, Esquel por Jacobasi a Bariloche. Eh, con Eduardo éramos copilotos, o sea, no era piloto y acompañante, sino que cualquiera de los dos podíamos manejar. Esa vuelta corrimos con Eduardo, que no llegamos, se rompió el auto, pero eh, salimos de Bariloche para Esquel. Por ejemplo, en esa oportunidad corría Walter Cristiani con el padre, con una Coupe Chevy que tenía. Eh, bueno, muchos muchachos de Esquel también que participaron, pero esa fue la primera vez. Después en otras oportunidades fuimos a correr a Comodoro, en una prueba de resistencia que se hacía en 12 horas, que corría la categoría nuestra y otra categoría que, que tenía otro tipo de preparación. En esa oportunidad fuimos con Silvia Fernández, que corrió con Lito de acompañante, con Lito Fernández el hermano. Eh, y fue Eduardo Galíndez también, que tenía un Citroën de calle, también participó. Esa fue en aquel momento las veces que salimos afuera de Esquel.
Bueno, los recuerdos con Jorge fueron muchísimos y muy buenos, pero medio como para que, si hay gente que no lo conoce, sepa quién es Jorge Solari, te voy a contar una anécdota. En una oportunidad que fuimos a correr las 3 horas Eton de Comodoro Rivadavia, estábamos ya en plena carrera y bueno, en esas disputas de los primeros lugares, en entrada y salida de una curva, la horquilla que se llamaba en aquella oportunidad, bueno, nadie quiere aflojar la cuerda y yo venía adelante de un Fiat 600, obviamente tampoco la quería alargar y entonces me tiré y al querer pasarme y yo no aflojar la cuerda, me chocó. De manera tal que tuve que parar porque se trabó la rueda trasera porque el guardabarro se había hundido lo suficiente como para que no girara. Y bueno, con mi fuerza no podía destrabar la cubierta. Jorge Solari, que también estaba en carreras y venía en ese momento atrás mío, paró, me ayudó a que mi auto estuviera nuevamente en carrera y bueno, y de esa manera seguimos. Te cuento esto porque si Jorge Solari no hubiese parado, ganaba la carrera, en la categoría la ganaba él. De esta manera yo pude seguir, ganar la carrera y Jorge quedó detrás mío. Creo que es un ejemplo lo suficientemente amplio como para que se den una idea de quién es Jorge Solari, ¿no? Ejemplos como estos demuestran que la intención de la bandera cuadros con el número 1 no es el objetivo principal en la vida de Jorge Solari. Acerca de esto nos comenta una de sus importantes victorias y también de ese sello que forma parte de su vida, Citroën. Victorias realmente no he tenido muchas, ¿no? O sea, de ganar muchas carreras. Una victoria que yo recuerdo con mucho cariño por lo peleado y lo lindo que fue, en una oportunidad que estábamos peleando en el estadio con Coco Luque, eh, que bueno, se atravesó unos fardos de pasto que habían puesto para esquivar, el coche de Coco se desestabilizó un poco y yo lo pasé por dentro. eh, y y gané esa carrera, una de las mejores victorias para mí. Me gusta, el Citroën me gusta y siempre trabajé con Citroën, o sea que es un poco la combinación del trabajo con el deporte. Eh, Me hubiera gustado correr eh, en en otro auto, que hubiera sido por ejemplo un auto de rally, un auto más grande de rally, eso sí me hubiera gustado, pero no se puede. Como la gran mayoría de los deportes que se practican en nuestra zona, el automovilismo requiere su tiempo y su dinero. Jorge Solari nos comenta de cómo comparte esto con su propia familia. Yo soy un fanático del deporte amateur, o sea, ya sea en el automovilismo como en todo. Y yo pienso que cuando las cosas están a lo mejor rentadas o alguien paga algo para hacer, los compromisos son distintos. Esto se hace a los ponchazos. La gente que pone la propaganda en un auto de carrera es porque acá en Esquel es porque te conoces, un amigo, no porque vaya a hacer publicidad al poner el nombre del negocio en el auto ese. Entonces, el sacrificio es más del que te da una mano para armar el auto o que te acompaña en las carreras, que eso es más importante a lo mejor que el apoyo económico. Y en lo que respecta a la familia, por ahí le cuesta digerir, sobre todo a las mujeres, la cuestión de las carreras, ¿no? Pero es la vida. Enseñó antes y enseña ahora, dentro y fuera del vehículo. Lo lindo de esto es tener las ganas y lo importante es en este momento es que la muchachada tiene ganas y bueno, lo demás viene solo. Aprender
todas las cosas que tiene, los pequeños secretos que puede tener esto. Y lo rescatable de la muchachada que se ha incorporado ahora es que si en este momento hay automovilismo en Esquel es gracias a la gente que se ha incorporado, porque si hubiera quedado la misma cantidad de autos que hace un año y medio atrás, a lo mejor no hubiéramos tenido carreras. Entonces, yo pienso que ellos son los que tienen que tomar la nueva posta para que el automovilismo siga, ¿no? Y eso es lo que yo les daría como aliento, que son los que van a seguir con todo esto, ¿no? En aquel momento, bueno, yo recién empezaba y no solo fue mi preparador de autos, sino quien me dio muchísimas explicaciones y me guió en el manejo, pero yo creo que los años sirven y supongo que enseñanzas le habrá dejado a mucha gente y aún hoy creo que está en condiciones de seguir enseñando. 2 décadas, 20 años que no son poco a la hora de las amistades. En sus comienzos, Eduardo de Bernardi me dio una buena mano en todo, ayudándome a comprar el auto, y de ahí en más siempre estuve rodeado de gente que me ayudó mucho, que sé yo, por ejemplo el caso de Pedro Forte, que es un amigo que siempre está conmigo en las carreras. No sé, Aníbal, Guillermo Aníbal también siempre está junto conmigo, y bueno, hay un grupo de personas que a lo mejor no están siempre, pero me acompañan, Mario Martín, bueno, muchas personas. Jorge me invitó una vez a participar junto con él en un rally que se hacía Bariloche-Esquel, Esquel-Bariloche, una ida y vuelta, una carrera larga, y bueno, tenía su Citroën en condiciones, y me invitó a participar y le dije que sí, y bueno, armamos todo el equipo y la apoyatura y nos fuimos a Bariloche, y en un momento a mí me gustaba la velocidad, tal vez en un sentido no muy ligado al auto que tenía Jorge. Entonces se me ocurrió decirle: Jorge, ¿qué te parece si le ponemos una cubierta más grande? Y Jorge me decía: mirá, puede andar, pero realmente la dirección de este auto con una cubierta tan pesada y tan grande nos va a complicar la viabilidad de la dirección. Bueno, al final yo le insistí tanto que pude convencerlo, aun cuando él decía que no, lo convencí, cambiamos las cubiertas y a la largada nomás dio el hecho a la razón a él y rompimos la dirección. Bueno, una peripecia bastante considerable fue, hasta que en un momento determinado tuvimos que ir por un atajo a los fines de lograr soldar la dirección, porque sabíamos que había un campamento que estaba a próxima distancia donde estábamos nosotros y que podría tener una soldadura eléctrica para reparar el auto. En un arenal, recuerdo que yo me tuve que bajar, él manejaba, tuve que bajar y ir con la mano manteniendo la dirección derecha hasta que me agarró la rueda en la mano contra el piso y me lastimó. Fue ahí en donde realmente vi que no era una cosa seria, pero había que recurrir a un médico. Vi su ser humano cómo se potenciabilizó, dejamos todo, hizo todo lo posible para llevarme a Esquel y bueno, y eso es lo grande de Jorge, ¿no? O sea que primero está la persona y después está lo demás. Hoy, como siempre, Jorge Solari es protagonista de cada una de las competencias. Un campeonato lo tiene en los primeros lugares que aspira a conservar. El tiempo, yo pienso que lo va a dar el día que uno se suba al auto y vea que el auto hace más de lo que uno que no lo puede manejar. Entonces ahí va a ser el día que bueno, ya no se puede correr más. Y en cuanto a lo del campeonato,
Lo más que pude tener fue el número 2 pintado en el auto, o sea que las aspiraciones en este momento serían tratar de tener el otro número, ¿no? Pero bueno, viste cómo son las carreras, no es solamente el piloto o lo que vos podés hacer arriba del auto, sino los fierros por ahí suelen ser medios ingratos en cuanto a que por una pavada uno quede fuera del circuito. Y bueno, entonces eso a lo mejor te deja fuera del campeonato. En este momento estoy peleando bien el campeonato con unos buenos puntos, pero quedan 4 o 5 carreras por delante que van a estar difíciles, ¿no? Sí, creo que a Solari hay que identificarlo más como ser humano, en función de que el real peso de Jorge Solari es el peso del ser humano, en razón de que el deportista se caracteriza siempre si el ser humano está presente, y en Jorge Solari el ser humano indudablemente es lo que lo caracteriza, y de ahí se transfiere, ¿no es cierto?, su audacia en el sentido bueno del término del deportista que es él. Yo lo considero una persona de un gran valor moral, de integridad. Recuerdo muchas cositas en donde se caracteriza él por primero respetar a la persona y después la competencia. Esto no significa que él regale nada dentro de un circuito, ¿no? Dentro de un circuito él se pone como un real competidor, en donde el equilibrio de la competencia y el ser humano está en un nivel de máxima potenciabilidad. Sin regalar nada, pero dando todo, el piloto buscará banderas a cuadro y pintar el número 1. Pero el ser humano ha grabado a fuego su persona y su accionar. Jorge Solari, otro de los nombres del deporte.